Con gran influencia en el liderazgo del mundo entero, es reconocido por su trayectoria en el trabajo con los jóvenes. Su enfoque es consolidar un ministerio que trasciende a todas las naciones, sin barreras, sin fronteras ni límites en su fe. Un ministerio de puertas abiertas que coloca puente de comunicación con el resto del cuerpo de Cristo. Fundador y pastor principal del ministerio Sin Muros en la ciudad de Bogotá, Colombia. Sin más preámbulos, recibamos hoy con honor y respeto al pastor César Fajardo. El Señor nos está desafiando a una cosa, y es el hecho de que tenemos que empezarnos a dar cuenta de la necesidad que existe. En la época de Jesús recorrió y Él comenzó a ver que habían multitudes de personas. ¿Qué habían? A mí esa palabra me encanta, multitudes. Eso significa cantidad de personas incontables, cientos de personas, miles de personas. Pero el Señor, ¿qué empezó a darse cuenta? ¿Cómo estaban esas personas? ¿Cómo estaban? Estaban desamparadas. ¿Y qué? Dispersas. No me voy a meter mucho en el tema del griego y esa cuestión, pero básicamente la palabra desamparada, el Señor está utilizando un término que se utilizaba a referirse a las ovejas cuando las ovejas les despellejaban, le quitaban la piel. Literalmente lo que el Señor está diciendo que Él vio fue una multitud de gente despellejada. Es decir, se le había explotado, se le había quitado todo, se le había anulado como tal. Saben, en la época del Señor Jesucristo, habían personas que literalmente no tenían autoestima, se sentían menospreciadas, estaban bajo el imperio romano, lo cual significaba que estaban siendo explotadas, estaban siendo abusadas, trabajaban para otras personas, no veían el fruto sobre su vida y estaban anhelando que alguien viniese y les ayudase. ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Salvador que nos puede rescatar de todo esto? Porque literalmente estas personas estaban siendo despojadas. Estaban siendo maltratadas, se les quitaba, se les sacaba constantemente todo lo que podían dar y no se les daba absolutamente nada. Y yo quiero decirles en esta noche que yo sé que usted es consciente de una cosa: si hay un problema en la actualidad entre la juventud, es el hecho que los jóvenes viven la soledad, el menosprecio, el sentirse relegados, el de muchas veces no ser tenidos en cuenta. ¿Cuántos jóvenes están sufriendo ahora el maltrato en sus propias casas? La humillación, en los colegios viven el matoneo o el abuso, el maltrato. Y son personas que de alguna manera en su corazón están clamando: yo necesito una oportunidad, necesito que alguien me diga que hay una esperanza, que yo puedo tener un futuro. Porque en la actualidad la gente busca tan desesperadamente esto que están escogiendo modelos equivocados. Es increíble, pero hace poco yo hablaba con un joven y él me dice que está caminando hasta ahora con el Señor, comenzando a conocer de Cristo. Y él me decía: ¿sabe quién era mi modelo? Ser el narcotraficante más poderoso de Colombia, poder tener aquello. Y me contaba de cómo él estaba pensando en convertirse en una persona que a futuro no solamente quería tener el imperio más grande de narcotráfico, sino quería dominar el país. Y esos son los modelos que muchos jóvenes tienen, simplemente porque no tienen esperanza. Las veces que les hablamos de Cristo, no ven a un Cristo que pueda darles futuro, darles poder, darles autoridad, sino un Cristo que más bien como que los anula, que es religión, que es prohibiciones, que son limitaciones. Y nosotros, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Estamos llamados a cambiar el concepto que existe de Cristo muchas veces, a realmente mostrar un Cristo que vive, que es real, que es verdadero, que podemos disfrutar. Dígalo conmigo: disfrutar. ¿Qué podemos qué? ¿Qué cosa? La vida cristiana, nuestra relación con Dios, ¿o no? Porque la necesidad es grande. Y fuera de eso dice la palabra que estaban dispersas. La palabra dispersa tiene que ver con la cabeza contra el piso, eso tiene que decir humilladas, en el sentido específico de todo el mundo pasaba por encima de ellas. Lo que el Señor veía es: no hay respeto, todo el mundo es abusado, maltratado, humillado, menospreciado. Y el problema de todo eso, las ovejas están despellejadas y humilladas todo el tiempo por un simple hecho: no tienen pastor. No tienen pastor. En ese entonces existían pastores. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los maestros de la ley. Pero estas personas fallaban
en cómo comunicaban el mensaje, en cómo se acercaban a las personas, porque eran personas totalmente religiosas. No les importaba a las personas, les interesaba un sistema religioso. Querían simplemente imponer sobre la gente un montón de condiciones, de exigencias, pero no se preocupaban ni por el dolor, ni por la necesidad, ni por la lucha de la persona. No daban esperanza, ponían cargas.